Este es el Smart TV 4K Caley QLED del 2024, en este caso el tamaño de 50 pulgadas. El nombre te lo dejo en pantalla y también lo puedes ver en la parte inferior izquierda de la caja. Mientras observas este unboxing, quiero mencionarte lo más relevante que debes conocer acerca de este televisor. Es un modelo con pantalla LCD, con panel UVA y tecnología de retroiluminación LED directa sin función de atenuación local. Tiene tecnología de color Quantum Dots. No es compatible con los 120 Hz en ningún tipo de resolución. Sí es compatible con la tecnología canal de retorno de audio mejorado o EARC en uno de sus puertos HDMI, por lo cual en teoría podría decirse que ese sería el HDMI 2.1, pero recuerda que no es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución. Dentro de la caja encuentras estas pegatinas en caso de que lo quieras ofrecer en una tienda, también por supuesto el certificado de garantía, el manual de usuario, también vas a encontrar las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, 4 en total. Por supuesto también encontrarás el cable de energía, el cual va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor. El control remoto sería este, el diseño me gusta, es agradable, es ergonómico, se carga con dos baterías desechables AAA. Siento que es cómoda al agarre, tiene una ubicación de teclas agradable, lo cual a mí personalmente me gusta mucho. En cuanto a las entradas, este modelo tiene una para el cable de la antena de aire, una para el cable LAN para internet, dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto de 3,5 mm para conectar un adaptador para entradas compuestas, el cual se incluye dentro de la caja, y tres puertos HDMI. Uno de ellos es compatible con canal de retorno de audio mejorado, por lo cual podría decirse que ese sería un HDMI 2.1, aunque no es compatible con los 120 Hz en ningún tipo de resolución. Así los he visto desde su parte baja. Quiero adelantar que este modelo tiene un buen sistema de sonido, a mí me gustó. En la parte central tiene un botón para encendido y apagado y comandos básicos, y también la palanca para activar o desactivar el micrófono para la función de manos libres. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared es de 20 centímetros en horizontal y en vertical, y la distancia aproximada entre bases para este tamaño de 50 pulgadas es de 105,5 centímetros. Y así los he visto desde uno de sus laterales. Este modelo tiene un grosor máximo aproximado de 8,1 centímetros y su estabilidad me parece que es muy buena. Para el área Smart, debes saber que en cuanto a hardware, de acuerdo a la aplicación AIDA64, este modelo tiene 2 GB de memoria RAM, aproximadamente 6,8 GB de espacio de almacenamiento, el procesador ARM Cortex A55 de 4 núcleos, tiene la GPU Mali G31, y en cuanto a recepción de señal Wi-Fi, acepta redes de 2,4 GHz y de 5 GHz, siendo la recepción muy buena. El sistema operativo es Android TV, basado en Android 11 con capa de personalización Google TV. La fluidez, así tal cual como viene de fábrica, me parece que es más que aceptable, responde bien a la mayoría de comandos. A veces se tarda un poco, pero nada alarmante ni algo estresante. Y como ya mencioné, este modelo es compatible con la función de manos libres para simplemente activar al asistente de voz diciendo, por ejemplo, OK Google. La tienda de aplicaciones, por supuesto, será la Play Store de Google, muy amplia, y le puedes instalar archivos APK en caso de requerirlo. Y por supuesto, este modelo es compatible con la función conocida como Screen Mirroring o compartir pantalla, tanto con dispositivos con Android como también con aquellos con iOS, pero no es compatible ni con Picture in Picture, ni Multiview, ni pantalla superpuesta. En cuanto a calidad gráfica, lo más importante que debes saber es que la cantidad de brillo que este modelo tiene es muy baja. Es un televisor enfocado para personas que no sean amantes a una alta cantidad de brillo, o simplemente personas que siempre lo utilicen en una habitación con poca iluminación.
Y quiero decir que tal vez esperaba un poquito más en esta área debido al hecho de que es un televisor con panel VA y con tecnología de color Quantum Dots. Y por lo menos en teoría esas dos partes combinadas deberían poder generar un poquito más de brillo, pero bueno, es lo que hay. Es un televisor muy económico. En cuanto a ese rango de precios, no le puedes pedir mucho a un televisor en cuanto a cantidad de brillo, aunque viéndolo por un lado positivo, el hecho de que tenga poca cantidad de brillo hace que el televisor sufra menos o se desgaste menos. Debo además decir que el modo de imagen personalizado te permite modificar la cantidad de brillo como te voy a mostrar en este momento. Diría que hasta 70 estaría bien, porque si la incrementas a más de ese valor, la imagen tiende a lucir un poquito opaca, aunque no considero que sea algo increíblemente molesto, por lo cual puedes tratar de incrementar un poco este parámetro en caso de que de pronto veas que necesites un poco más de brillo, o en caso de que lo quieras utilizar en una habitación que reciba mucha iluminación para intentar contrarrestar un poquito los reflejos de focos de luz en pantalla y para que se vea un poco mejor en general. Este modelo tiene una buena capacidad de saturación de color, como te estoy mostrando en este momento. Obviamente no te digo que incremente la cantidad a la máxima capacidad, solamente te muestro de lo que es capaz este modelo en esta área. También es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Estos serían los modos de imagen que se generan con esta tecnología. El resultado es muy bueno en cuanto a nivel de detalles, tanto con Dolby Vision como también con el resto de tecnologías, e igualmente en cuanto al realce de colores. Aunque en algunas escenas en rango dinámico estándar o con HDR10, el resultado en cuanto a nivel de detalles no es que sea muy bueno, pero es por lo menos un poco aceptable. Así pues, ya sabes que este modelo cuenta con una muy poca cantidad de brillo, aunque es probable que los tamaños más grandes, es decir 55, 65 pulgadas, 75 pulgadas, puedan tener un poco más de brillo, aunque no considero o no creo que las diferencias vayan a ser demasiado grandes entre tamaños. Quiero destacar que el rendimiento en escenas oscuras, aunque obviamente no es perfecto porque los colores negros pueden lucir un poco grisáceos y se puede percibir un poco de efecto clouding o efecto de nubosidad, considero que el resultado en esta área es bueno en general porque se permite un buen nivel de detalles, especialmente si observas contenido con Dolby Vision. Aún con HDR10 o en rango dinámico estándar, el nivel de detalles no es que sea terrible. Y si quisieras decrecer aún más la cantidad de efecto clouding o efecto de nubosidad, podrías probar decreciendo la luz de fondo o, en el caso del modo de imagen personalizado, la cantidad de brillo, aunque tal cual como viene de fábrica me parece que el resultado es más que ameno. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el modo de imagen cine con contenido en rango dinámico estándar. Pensé que el resultado no iba a ser muy bueno, pero me sorprendió un poco porque es bueno en general. No digo que sea mejor en comparación a otros televisores, pero teniendo en cuenta su bajo precio, pensé que iba a ser un poco terrible, pero realmente no. Simplemente recuerda que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También me agradó que la uniformidad de colores grises fuera más que decente. De hecho, considero que es buena porque muestra muy poco efecto de pantalla sucia, lo cual es muy importante y muy relevante cuando veas contenido con mucho volumen de color. El efecto de pantalla sucia pasará prácticamente desapercibido en este caso. Pero por supuesto, en cuanto al manejo de reflejos de focos de luz en pantalla, era casi que obvio que no iba a hacer un muy buen trabajo debido a tanto a que tiene panel VA como al hecho de que tiene una cantidad de brillo baja. Otro resultado que esperaba era que los ángulos de visión iban a ser malos, lo cual es normal debido al hecho de que tiene panel VA, y es que si los colores pierden mucho volumen cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio, por ende no es la mejor opción para ver contenido con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla. Pero por lo menos en cuanto al manejo del movimiento, este televisor hace un trabajo más que decente, y esto es porque cuenta con la tecnología conocida como Motion Estimation, Motion Compensation, a la cual puedes acceder aquí en los ajustes avanzados. Normalmente en alto es en donde se obtendría la mejoría digital más profunda en cuanto a intentar decrecer la cantidad del efecto conocido como temblor, vibración o judder.
aunque debo decir que el resultado no es que sea el mejor. Y si apagas este parámetro, obviamente se va a percibir muchísimo efecto de vibración, aunque se eliminan casi que al 100% los artefactos, mientras que al colocar esta tecnología en alto, aparecen un poco de artefactos, pero se decrece considerablemente la cantidad de efecto Jagger o efecto de vibración, pero considero que el trabajo no es el mejor y que hay otros televisores más o menos por este mismo rango de precios que hacen un trabajo levemente mejor en esta área. Para el apartado gaming debes saber que, como es costumbre en casi todos los televisores con Android o Google TV, hay que activar el estándar HDMI avanzado o simplemente hacer modificaciones en esta área porque de fábrica suele venir desactivado, o como es el caso de este televisor, si vas aquí a canales y fuentes de entrada en formato de señal de HDMI, viene de fábrica en 1.4, por eso debes colocarlo en HDMI 2.1, pero recuerda que este televisor no es compatible con los 120 Hz, ni en 4K, ni en algún otro tipo de resolución. Solamente podría decirse que es HDMI 2.1 porque es compatible con la tecnología canal de retorno de audio mejorado, además por supuesto del 4K hasta los 60 Hz con alto rango dinámico HDR10 y Dolby Vision. Aunque el HDMI 2.0 también es capaz de todo esto, excepto de la tecnología canal de retorno de audio mejorado. También debes activar, si así lo quieres, el Dolby Vision y Dolby Vision para gaming desde el menú de tu consola. En este caso utilizo la Xbox Series X como ejemplo en caso de que quieras jugar con esta tecnología. Este modelo no es compatible ni con frecuencia de actualización variable ni tampoco con el modo automático de baja latencia, lo cual indica que como tal no tiene modo juego, no se va a activar un modo juego de forma automática cuando un videojuego esté en curso. Además, aquí avisa que con Dolby Vision es probable que la latencia, o sea el input lag, pueda incrementar un poco. Aunque, como ves, jugando con Dolby Vision para gaming, los resultados en cuanto a input lag, por lo menos en la práctica, no se sienten mal. De hecho, yo lo siento bien. No cuento con un dispositivo que me permita medir y conocer estos tiempos, pero como te digo, así en la práctica considero que se percibe una buena experiencia y probablemente casi cualquier persona podría quedar satisfecha en esta área con este modelo, teniendo en cuenta que es un televisor y que además es un modelo de muy bajo presupuesto. Pero sí es cierto que se puede notar algo de efecto ghosting un poco más en comparación a otros modelos también de gama de entrada o de gama baja. No considero que sea algo increíblemente molesto o que interrumpa de una forma monumental la experiencia gaming como tal, pero obviamente un gamer que sea demasiado exigente y entrenado probablemente sí lo va a notar más o sí le va a molestar la cantidad de efecto ghosting que este modelo puede presentar, especialmente con este tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad y ocasionalmente movimientos rápidos. En general, en esta área gaming considero que este televisor rinde de una forma aceptable o por lo menos muy decente. Tiene una buena representación de colores, un manejo del movimiento más que aceptable, un nivel de detalles decente en la mayoría de ocasiones, especialmente si juegas con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Pero obviamente el punto más o menos débil de este modelo es su poca cantidad de brillo también en este apartado gaming. Pero probablemente para una persona que no sea exigente en esta área o que lo utilice siempre en una habitación o sala con poco o nada de iluminación, tal vez este modelo pueda ser una opción o de hecho una muy buena opción a considerar, vuelvo y repito, teniendo en cuenta su relativo bajo precio. Además, su poca cantidad de brillo hacen que este modelo no genere tanto calor. De hecho, el resultado después de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, relativamente bajo en cuanto a la pantalla, aunque obviamente en la parte de atrás el calor se incrementa un poco porque se debe al sistema de ventilación, lo cual es normal. Entonces la poca cantidad de brillo probablemente hará que este modelo se desgaste menos con el paso del tiempo. Por último, y ya para ir terminando, quiero decirte que el sistema de sonido de este televisor de 50 pulgadas es bueno, tiene una potencia teórica de 20 watts. En la práctica se percibe una muy buena experiencia desde mi punto de vista, tiene una buena nitidez.
Aún al incrementar la máxima capacidad la cantidad de volumen no se percibe una distorsión molesta. Probablemente los tamaños más grandes tengan un poquito más de potencia en cuanto a sonido, pero como te digo, este modelo en esta área me sorprendió para bien. Por último, si me preguntas si te recomiendo o no este televisor, te diría que sí, obviamente si tienes en cuenta los puntos negativos principales que posee. Uno de ellos es, por supuesto, lo ya mencionado, la poca cantidad de brillo. El otro, por supuesto, es lo normal y que tiene que ver con los ángulos de visión que no son muy buenos. El tercero, digamos que el rendimiento gaming no es el mejor en cuanto a manejo del movimiento, pero es más que aceptable, por lo cual digamos que no es tanto un punto negativo. Pero como puntos positivos tiene su relativo bajo precio, 2 años de garantía, lo cual es un año de garantía más aquí en Colombia en comparación a marcas como LG, Sony, Samsung o Xiaomi. Tiene un rendimiento en escenas oscuras bueno en general, aunque se debe a su poca cantidad de brillo. Cuenta con Android, con Google TV como sistema operativo y a muchas personas ese aspecto les gusta mucho, y por supuesto también incluye el sintonizador para la señal TDT aquí en Colombia, por lo cual no requieres de un decodificador sino simplemente de una antena. Aunque también quiero añadir un punto medianamente negativo, o por lo menos un punto neutro, y es que cuando quiero cambiar el modo de audio y estoy reproduciendo algún video, este video se pausa. Esto me molesta un poco porque me gusta ver el cambio de modo de audio mientras el video se está reproduciendo. Me molesté un poco, pero por lo menos es para que tengas este aspecto en cuenta. Cuenta con la tecnología Dolby Atmos. La prueba que te voy a mostrar en unos segundos es con Dolby Atmos y el modo de audio que se llama Criterios. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo. ¿Lo comprarías, sí o no? ¿Y por qué? Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima, y te dejo con la prueba del sistema de sonido de este Smart TV 4K Caley QLED. Place a visit, seeing as how I've been distributing the fruits of this fine factory all over the continent. Guns and violence, the whole damn world could be yours.